som gent de carrer, de carrer, de carrer. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer. Doncs bona tarda i benvinguts al tercer programa de Gent de Carrer, primer del 2020. Ens hem pres unes vacances bastant grans i llargues per renovar energies i tornar amb més força que mai a obrir-vos una finestra a l'actualitat santboiana i a descobrir nous santboians i santboianes amb molt de talent. Ui, ja ho has dit, ja ho has dit. Avui parlem del talent santboià, però abans de tot, feliç any 2020. Feliç any nou, què tal? Igual que no ens veiem, Sí, ara ja. Què m'expliques? Tens algun propòsit per aquest 2020? Jo sí. Tinc uns quants, però això ja si vols t'ho explico després fora de càmera, no avorrim a ningú. Però mira, si vols parlem dels propòsits com més comuns, no? Deixar de fumar, anar al gimnàs, passar temps amb la família... Tu fumes? No, Jo tampoc. estamos sanos. Has visto? No fuméis, chicos. Però hi ha gent, s'ha de dir, que té propòsits més ambiciosos. Per Home, sí. exemple, aprendre a tocar un instrument, o ser emprenedor, fer una empresa... Això és talent, Això és talent, Creus que per aconseguir complir els teus somnis necessites talent? Sí, depèn del que entenem per talent, no? Crec que això parlarem avui. De fet, si voleu, ho descobrim ja. Això és el que ens espera. A Gent de Carrer, número 3. Avui dediquem el tercer programa de Gent de Carrer al talent. Entrevistem els fundadors de Talent Factory, una iniciativa santboiana per cultivar el talent empresarial als estudiants d'Institut de Sant Boi. Parlem amb joves que ja han aconseguit alguns dels seus somnis. Parlarem amb la regidora de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament, Eli Latorre, i amb la Susana Bueno, del Servei d'Atenció a Emprenedors de Sant Boi. Tot això i molt més al tercer programa de Gent de Carrer. Doncs ja heu vist el que ens espera en el programa d'avui, un programa de talent en majúscules. I ho fem des de Ràdio Sant Boi, la cantera del talent santboià, oi Sara? I tant. En aquest espai trobem moltíssima gent que aposta per la ràdio local i que aposta doncs, pel talent de la comunicació, perquè aquí creixen estrelles de la comunicació. Que no us ho creieu? Doncs mireu-nos Nosaltres hem sortit d'aquí. Avui parlem d'una iniciativa, començarem parlant d'una iniciativa que és molt interessant, el Sant Boi Talent, un concurs superxulo que la Sara doncs, té una mica més d'informació. Doncs mira, sí, resulta que el 14 de gener a Can Massallera es va fer la presentació de la segona edició del Sant Boi Talent. Sí. Van participar 9 instituts i una vintena d'empreses. Molt guai, és un concurs organitzat per Talent Factory que mola moltíssim i jo tinc una mica d'experiència en ell perquè vaig guanyar el tercer premi de l'edició anterior. Hombre! Mola molt, hombre, sí, jo aquí, caché, Escolta, hem parlat amb la gent del Talent Factory. Sí, hem parlat amb els cofundadors. Veiem l'entrevista? Vinga. Vinga. El talent és protagonista a Sant Boi. Aquest mes de gener, el Sant Boi Talent ha començat la seva segona edició. Aquest concurs el que busca és potenciar el talent, les idees, els projectes dels joves estudiants de Sant Boi. 9 instituts participen en aquesta edició i avui parlem amb el Juan i la Laura, els organitzadors del Sant Boi Talent i una mica els caps de Talent Factory, l'empresa que porta tot això. Si ens acompanyeu, flipareu. ¿Qué tal, Laura y Juan? Juan y Laura, Sant Boi Talent. Pues muy bien, ¿Cómo muy estáis? bien. Hola, ¿qué tal? Ilusionados y emocionados. Hoy estamos haciendo un programa especial sobre el talento juvenil y creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es el talento y qué es el talento juvenil? A ver, el talento para nosotros, para mí, es algo que todos tenemos, todos nacemos con un talento y luego hay que sumarle el trabajo. Hay que sumarle el trabajo, el desarrollo de habilidades. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el talento es eso que todos tenemos dentro. Dicen que hay diferentes tipos de talento, ¿no? Está el talento innato, que es el que conocemos de nosotros mismos, que sabemos que tenemos. Luego está ese talento que nosotros no conocemos, pero alguien que está a nuestro lado sí que nos puede decir, tú tienes cierto talento en algo. Y luego está el talento oculto, ¿no? Que eso es el que buscamos a través del proyecto, ¿no? Que la gente a través de lo que le da más miedo intente detectar sus fortalezas y descubra su propio talento, ¿no? Seguramente la gente que le dé miedo a hablar inglés, si realmente se pusieran a intentar o se esforzaran por aprender ese idioma, seguramente descubrirían que tienen un cierto talento, ¿no? Entonces en nuestros miedos se esconden nuestros talentos De reales. hecho, seguramente cada uno de nosotros seguro tiene más de un talento. Puede ser que el talento se pueda describir como un conjunto de habilidades
que unas vemos a simple vista, que una persona puede tener una cierta habilidad, un cierto talento para algo, y hay otras que de repente aparecen, no es que aparezcan de la nada, sino que ya estaban ahí y que faltaba esa oportunidad para que saliera a relucir y para que uno fuera consciente de que tenía ese talento. Lo que yo creo que es obligatorio cuando uno descubre su talento es trabajar por él y apasionarse con ese talento y dedicarse a él. Claro, es que talents hay muchos, pero Talent Factory lo que apuesta es por el talento joven. ¿Creéis que hay plataformas suficientes para que los jóvenes desarrollen esa creatividad, esas ideas que tienen en clase, en casa, con los amigos? Nosotros creemos que ahí había una carencia, por eso apostamos por eso, apostamos por ayudar a los jóvenes o por crear un espacio para los jóvenes donde pudieran poner en práctica esas habilidades y descubrir a raíz de poner en práctica esas habilidades cuáles eran realmente sus talentos y qué era lo que les apasionaba. Al final aprendemos y descubrimos nuestros talentos por el prueba-error, porque si uno no prueba si es bueno en tenis, obviamente nunca va a saber si tiene un talento que queda oculto. Entonces yo creo que cuantas más oportunidades haya, que hay pocas, pero que si hubiera muchas, habría que crear muchas más, porque el prueba-error es infinito. Entonces cuantas más oportunidades tengamos de sacar a la luz esas habilidades o esos talentos, pues más fácil será dar con el que nos apasiona, con el que nos hace felices, que al final de eso se trata. Yo tuve la suerte de participar en la primera edición de aquí de Samboy, y digo tuve la suerte porque es que yo considero que he ganado mucho con este concurso, porque a nivel personal se aprende muchísimo, aparte de emprender y todo esto que hablamos. Entonces, yo lo que veo es que hay muchos jóvenes que tienen ideas, pero el sistema educativo o el sistema en general no les ayuda a desarrollarlas. Y creo que es un poco la base de Samboy Talent, ¿no? Coger a gente joven y decirles, venga, vosotros podéis, ¿no? Efectivamente. Cierto, el sistema educativo actual es el que tenemos desde hace 40 años, claro. Es decir, 25, 30, 40 alumnos sentados delante de un profesor y escuchando cómo les dan información, ¿no? Yo creo que esto, esto ya está empezando a cambiar, por suerte, ¿no? Estamos empezando a tener un montón de metodologías, un montón de escuelas que están apostando por formaciones más innovadoras, más creativas, y nosotros con el Talent intentamos dar esa pequeña pincelada, esa pequeña herramienta que le damos a las escuelas y a los profesores para poder pues, sacar un poco a los jóvenes de las aulas, darles su primera experiencia del mundo de la empresa y bueno, en general... Y quitarles un poco el miedo a equivocarse. Nosotros queremos, y así explicamos el proyecto, que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo a tener ideas, a explicarlas, a que unas sean mejores, otras sean peores, que prueben, que se arriesguen, que no tengan miedo a equivocarse. Y quizá en el sistema educativo pues está muy penalizado el equivocarse, cuando al final ese es el verdadero aprendizaje, equivocarse. Y por eso yo creo que cuando trabajamos con vosotros os sentís en libertad pues de hacer las cosas como creéis que se tienen que hacer, y si no están bien, pues lo volvemos a hacer o lo hacemos de otra manera, pero que yo creo que la oportunidad con este proyecto y cómo está enfocado y diseñado es a equivocarse, o sea, que no tengáis miedo, y creo que eso es lo que os quitamos un poco cuando os acercamos a nosotros, claro, ¿no? Porque al final nosotros hemos tenido nuestros miedos, lo seguimos teniendo. Lo seguimos teniendo. La cosa es afrontarlo y tirar para adelante y que el miedo no te pare. Pues hablemos del proyecto. ¿Qué es Samboy Talent? Bueno, Samboy Talent es un proyecto que pretende, como decía antes, ayudar a los jóvenes a tener su primera experiencia en el mundo de la empresa, ¿no? A través de una metodología que se basa en el reto personal, ¿no? Y intentamos que vosotros, los participantes, encontréis una problemática dentro de vuestro entorno y le deis una solución, ¿no? De esta manera, pues, acabamos teniendo gente muy joven trabajando por pasión y no por obligación. Y esto es lo más parecido a un emprendedor, ¿no? Cuando un emprendedor monta una empresa, un emprendedor piensa y cree en su idea y mira para atrás y no hay nadie y sigue adelante, ¿no? Entonces esto es un poco lo que conseguimos con la metodología del Talent. A esas ideas que seleccionamos en una fase previa de todas las escuelas hacemos una convocatoria con una gala de motivación, con algún emprendedor referente que puedan empatizar con él, alguien joven. Después de esa gala empezamos a recibir las memorias, y aquí es donde toca un trabajo arduo de seleccionar memorias, de intentar elegir ideas que creamos
que pueden, bueno, jóvenes que pueden aprovechar la formación e ideas que creemos que pueden tener un desarrollo, ¿no? Un poquito más avanzado. A esas ideas les asignamos un empresario, ¿vale? Que les ayuda durante estos 3-4 meses a trabajar esa idea y a convertir esa idea en un plan de empresa viable, ¿no? Exacto, les asignamos un empresario que les hará de mentor. Desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a ver si conseguimos más empresarias, porque el 80% son empresarios y queremos mentores y mentoras. Totalmente. Y ellos serán pues los desde su experiencia, su know-how y su día a día en la experiencia en el trabajo, pues les pueden aportar y les pueden ayudar a enfocar esa idea de negocio al mercado, que es lo que un poco a vosotros, a los jóvenes, os falta, pues esa experiencia en el mercado, esa experiencia profesional. Estamos en el Teatro Can Masallera y yo creo que es divertido ver como una persona que está sentada en una de esas butacas, en verano, estará en Silicon Valley. Sí, efectivamente. ¿Cómo se llega a Silicon Valley? Es emocionante. Bueno, se llega primero dejándose llevar, ¿no? Cuando vienen a la motivación ya les ves las caras y muchos tienen la mente completamente abierta y salen de la gala de motivación con una idea o con ganas de hacer algo, ¿no? Luego presentando una idea un poco que aporte algún valor a algo, ¿no? Luego tienen que tener la suerte, que también los emprendedores tienen ese momento de suerte, de que su idea es seleccionada, ¿no? Y luego tienen que ponerle mucho trabajo. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que quien llega a la final es gente que tiene una buena idea, no la mejor, pero una buena idea, y le dedica mucho trabajo, 3 muchos, no 2 ni 1, porque el que se va a San Francisco, el que se va a San Francisco, al final le ha dedicado mucho trabajo, ¿no? Aparte ha tenido su golpe de suerte, ha tenido un cuarto mucho. La verdad es que el año pasado, en la primera edición de Samboy, fue una sorpresa recibir tantas memorias con prototipos. Nos dejasteis helados con vuestros vídeos, vuestros prototipos, los trabajazos. Además es que el jurado es profesional, se dedica a trabajar con emprendedores reales, con gente que está en la universidad, que está poniendo proyectos en marcha, y nos destacaron el trabajo que habíais hecho vosotros, que no estabais pidiendo financiación a un banco, que estabais presentándoos a un concurso y que era un poco voluntaria vuestra participación. Entonces, el trabajo que hicisteis hay que ponerlo en valor porque fue sorprendente y alucinante para nosotros, pero para el jurado también. O sea, que eso es una cosa que habíais llegado a Silicon Valley o no, pues es un orgullo para vosotros, entiendo. ¿Cuál es el feedback del ayuntamiento al recibir, y de los institutos al recibir esta...? Bueno, de los institutos el año pasado participaron 5, este año participan 9, creo que es bueno. Del ayuntamiento, la verdad es que el apoyo, y al ser un proyecto público-privado impulsado por el ayuntamiento, por la administración, yo creo que es esencial que el ayuntamiento apoye proyectos como este. Un agradecimiento a... Bueno, creer en los jóvenes y en su talento y en sus capacidades al final es lo que nos va a hacer avanzar, quiero decir que sois los siguientes. No, y marca la diferencia entre un municipio y otro, yo creo. Claro, claro. Sí. Luego los empresarios que participan en el proyecto también viven una experiencia muy gratificante de que la generación ni existe, ¿no? ni les ayudamos ni les escuchamos. Esto es lo que descubrimos hace unos años en la primera edición, hace 6 años, en la primera edición que hicimos en Gala y Vila de Cans, ¿no? Y la verdad es que yo pienso que es un proyecto que está muy bien equilibrado, ¿no? Que todo el mundo consigue superar las expectativas con las que se hace al proyecto, ¿no? Yo creo que es básicamente lo que consigue el proyecto a todo el mundo, tanto a nivel de colaboradores, a nivel de mentores, de patrocinadores, bueno, evidentemente de impulsores y participantes, ¿no? Y para los que estén viéndonos y diciendo, oye, voy a participar, voy a hablar con mi profe, quiero apuntarme, ¿qué tiene que tener una empresa del futuro? ¿Qué tiene que tener una empresa del futuro? La verdad es que no lo sabemos. Pero mira, sí que una cosa seguro, pasión. Porque exacto, una empresa sin pasión no funciona. A veces los chicos, cuando hacemos las sesiones de formación, no quieren explicar su idea porque se piensan que la van a copiar. Y al final, buenas ideas puede tener todo el mundo, pero al final, si no te apasionas y no trabajas por esa idea, no vas a llegar a nada. O sea que el ingrediente seguro de cualquier empresa que tenga el mínimo éxito es que los impulsores, los fundadores, los creadores han tenido la pasión suficiente y la entrega suficiente como para ponerla en marcha. Esto de las suertes, yo quiero ser el próximo Facebook, que alguien piense que el Zuckerberg en su momento trabajó, luchó y seguro que se apasionó como el que más, ¿vale? No todos los casos son Facebook, eso también nos lo queremos siempre transmitir. Hay muchos tipos de empresa, pero seguro que el ingrediente común, el común denominador de todas ellas es ese.
¿Alguna sorpresa para esta edición que no hubiera en la anterior? O... Sí, la verdad es que tenemos alguna sorpresa de altura. ¿Sí? Sobre todo en la gala inaugural tenemos una sorpresa de mucha altura. De hecho, cuando se emita esto creo que ya ha habido la gala, porque Pues lo podemos decir. Lo podemos decir. Pues tenemos la colaboración especial de una persona muy alta, por eso decía altura. Es aquí en Sant Boi tenéis a los Gasol, pero además de los Gasol, a nivel del baloncesto nacional hemos tenido y tenemos actualmente otras familias como son los hermanos Grimau, pues Sergi Grimau, que es el grande de los hermanos Grimau, que se dedica y él hace charlas de motivación, será la persona encargada de hacer el cierre mañana. Hacer el cierre y esperamos de sacar a todos los jóvenes motivar, que vienen, ¿no? exacto, motivados. Con él mañana también tendremos participación de finalistas, ganadores de la primera edición, y bueno, y luego también viene Alex de Hawkers, que viene es el ponente, de hecho es el ponente principal, que viene a motivarlos. Con 27 años él ya ha tenido su primer éxito, ¿no? Eso y menudo éxito. Y menudo éxito. Exacto. Como novedades principales, pues como tenemos más escuelas este año, pues tenemos más mentores. Estamos hoy incluso a 24 horas de la gala ha entrado otro mentor, ¿vale? O sea, estamos en 21 o 22 mentores, ya no sé ni cuántos son. Año pasado tuvimos 16. Tenemos la gran suerte que de los 16 del año pasado repiten 16. Esto a nivel de estadísticas se dice petarlo. No, al final es un proyecto, bueno, como decía antes, muy equilibrado y los mentores al final quieren estar, ¿no? Es un proyecto súper interesante para ellos. Y a nivel de premios se mantienen los mismos. A nivel de premios, exacto, tendremos un primero, nos iremos 5 días a Silicon Valley, a San Francisco. Este año nos llevaremos a Luis, uno de los ganadores del año pasado que no pudo ir por un problema de papeleo. Estoy haciendo cálculos, vosotros siempre ganáis. Nosotros siempre ganamos. Nosotros siempre decimos cuando vamos a las aulas que una cosa tenemos clara, que el 16 de julio nosotros estamos en Google comiendo. Entonces vosotros no sé. ¿No? Entonces de la manera nosotros siempre ganamos. Yo llevo Laura no, pero yo solo he ido una vez, solo he ganado ganando cuatro pero yo años voy a ya. decir lo que toca, que ganar es trabajar con vosotros. ¡Oh, qué bonito! Exacto. No, es verdad, es verdad. Estaba en guión esto, ¿eh? No, pero es verdad, trabajar con vosotros es un orgullo y es un placer, porque que a una persona le pidas esto y sea capaz de darte hasta aquí, eso es apasionante, ya está. O sea, claro que Silicon Valley es chulo y eso le pasa también a todos los chicos, a todos los equipos que no llegan a Silicon Valley. Obviamente solo va uno, pero el resto yo creo que el viaje es apasionante y que la experiencia es brutal, entonces un poco eso me ha pasado a mí, que solo he ido una vez a Silicon Valley. Pues para acabar, ¿qué le diríais a ese chaval o a esa chavala que está a punto de decidirse a participar en el Sant Boi Talent? Uf, que no se lo piense. No. O sea, que no se lo piense. O sea, es un proyectazo para ellos. O sea, es como viajar que te abre la mente. Pues esto es un viaje 360 grados de lo que te va a pasar dentro de los próximos 5 años. Es decir, no es una ventana al futuro, es como si te cogieran, te pusieran dentro de 10 años, te dieran toda la información de lo que va a pasar y te volvieran a dejar en el mismo sitio. Te dejan descolocado, ¿no? Yo creo que, bueno, al final todo el mundo dice, ostras, ojalá hubiera existido esto cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros lo pensamos, pero creo que la diferencia es que lo hemos puesto en marcha para que otros lo puedan disfrutar, ¿no? Nos encanta porque nos sigue manteniendo el día a día de poder trabajar este año. Creo que estamos hablando de 2.500 jóvenes entre los varios talents que hacemos en Gagávila, de Cans, Sant Boi, más ayuntamientos que están interesados en hacer talents, más proyectos, y la verdad es que nosotros estamos encantadísimos. Hombre, mover a los jóvenes siempre es divertido y además te mete un chute de energía. Sí. Yo les diría que no se lo piensen, que prueben y que seguro que van a salir encantados. Yo sé alguna cosa que estáis preparando. ¿Se puede decir alguna cosa del Talent Factory? Bueno, miedo me da. Yo no digo nada, yo os dejo a vosotros. Bueno, actualmente estamos preparando diferentes programas, pero bueno, al final tenemos grandes colaboradores como la gente del Mobile, la gente de la Caixa, la Generalitat de Cataluña. Al final del Talent Factory nació Talent a las aulas, de ahí salió Sant Boi Talent. Hay otros ayuntamientos queriendo hacer el programa para esta edad de 15, 16, 17, 18 años, pero bueno, ya han pasado 6, 7 años, donde los primeros talents, después de 6 años, cuando acaba el proyecto, todos te dicen, Juan y Laura, ¿ahora qué? ¿No? Entonces el primer año dices, bueno, ¿ahora qué? El segundo año escuchas otros 25, 30 ¿ahora qué es? ¿No? El tercer año otros... Y cada día son muchos ¿ahora qué es? Los ganadores o los finalistas de la primera edición están saliendo de la universidad, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en mente con un posible Talent University para universitarios. Estamos también hablando de hacer algo para niños pequeños. Es más, en diciembre, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, nos llamaron, estuvimos trabajando, fue sábado, nos llamaron desde el Mobile, la Generalitat y la Caixa, y estuvimos haciendo una prueba con
con niños de 10-12 años, lo pasamos Súper bien, súper pipa, y ya nos han pedido una propuesta en firme para 40 escuelas, ¿no? Bueno, seguir, poder hacer más proyectos, la verdad nos gusta, nos lo pasamos bien, creo que hemos demostrado que tenemos una experiencia para poder hacerlo bien, no lo decimos nosotros, lo decís vosotros, que para nosotros es lo importante, por eso seguimos, si no nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? Pero al final cuando ves los resultados de la gente, yo siempre me quedaré con una frase de la ganadora de la primera edición de Gabá, que vino el año pasado aquí y vino a hablaros a vosotros el día antes de presentar. Mireia. Mireia Renaud, que siempre dice la misma frase cuando viene, dice, han pasado 6 años y pico desde que salí del Gabá Talent en aquellos días, dice, y a fecha de hoy, 6 años después, todavía sigo buscando experiencias como la que viví aquellos días, ¿no? Entonces esto, que digas, ostras, esta chica ha pasado 6 años, ha pasado por toda la universidad, ahora está trabajando en Deloitte, y que diga eso, para nosotros es súper gratificante, ¿no? O ver los currículums de X-Talent, ¿no? Que te envían el currículum, oye, que ahora estoy en la universidad o quiero hacer prácticas de no sé qué, a ver si conoces alguna empresa, ¿no? Y le ves el currículum y te pone curso de formación de Talent Factory en la Salle. Claro, dices, hostia, qué gracioso, ¿no? Entonces... Yo en el mío lo he puesto ya. Claro, es que bueno, Claro que bueno, sí. al final yo creo que es formación de calidad. Y una experiencia. Totalmente. Es que... Pues talento en mayúsculas, os seguiremos en redes para ver cómo evoluciona todo esto, porque esto se va haciendo grande. Sí, verdad. Vosotros lo hacéis grande, Sí, vosotros lo sí. hacéis grande. Y pues ya está. Juan y Laura, muchas gracias y mucho talento. A ti, Marc. Gràcies. Sí, gracias. Segueix-nos a les xarxes, som @GentDeCarrer. Doncs seguim aquí, seguim a Gent de Carrer. Heu pogut veure l'entrevista amb el Juan Castilla i la Laura Benítez, els organitzadors del Sant Boi Talent, i avui tenim amb nosaltres també el guanyador de la primera edició, Marc Carnica. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, buenas. Que, a ver, yo también te digo, no te tengo rencor, pero quedaste primero en nuestra edición. Explícame un poco cómo fue la experiencia. Bueno, pues o sea, para mí fue una experiencia increíble. O sea, un concurso que puedas mostrar tus habilidades más allá de la escuela y todo lo que, por todo lo que te hablan dentro de la escuela. O sea, para mí ya desde el primer momento dije, hostia, esto está chulo, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ahí, pues con mi compañero empezamos ahí a trabajar, a pensar en cómo sacarlo adelante y pues al final acabamos ganando. Explícanos un poco cuál era tu proyecto, porque yo me acuerdo que también tenía algo relacionado con un familiar tuyo, ¿no? Explícame. Pues nuestro proyecto era Genetics, que era una aplicación y una pulsera que su principal objetivo era ayudar a personas con enfermedades minoritarias, enfermedades genéticas. Y pues sí, o sea, se basó en el caso de mi hermana que tiene fibrosis quística. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a pensarlo y pues de ahí surgió la idea. Y ya lo empezamos a materializar, por así decirlo. Y para esa gente que ahora se va a apuntar a esta segunda edición del Sant Boi Talent, ¿qué crees que tenía Genetics para ganar la primera edición? Bueno, o sea, también aparte del trabajo, o sea, también es las personas que hay detrás del trabajo. Claro. Luis y yo al menos, yo creo que lo hicimos más que por el premio, porque nos gustaba de verdad, porque queríamos demostrar lo que valíamos y luego ya pues todas esas ganas y toda esa pasión se convirtió en el proyecto. O sea, yo creo que cuanto más trabajo le pongas y si te gusta encima, las cosas van a salir mejor. Y pasasteis de estar, pues lo que comentábamos antes con Juan y Laura, de estar sentados en una butaca en el Can Masallera a estar sentados en el comedor de Google. Sí. ¿Cómo fue ese viaje a Silicon Valley? Estuvo bastante chulo. Bueno, Estados Unidos, ¿qué te voy a decir? Una cultura diferente, otro continente, otra mentalidad. O sea, es un país súper chulo que creo que todo el mundo debería visitar y a mí la verdad es que me gustaría personalmente en el futuro vivir ahí. ¿Sí? Me gustaría mucho. ¿Y qué hiciste allí? Pues nada, desde turismo hasta pues eso, en Google, comiendo allí. Hicimos varias cosas, también, bueno, también nos robaron ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, una anécdota, estamos ahí en Japantown con la furgo aparcada y reventaron los cristales mientras no estábamos y nos robaron todo lo de dentro, pero bueno. Hostia. Tuve que llamar yo a la poli en inglés, que nunca había llamado, yo nunca había llamado a la poli yo en toda mi vida. La primera vez que llamo a la poli en San Francisco en inglés, ¿sabes? O sea, fue una locura, pero bueno. 911, ¿no? Sí. De las pelis. Más allá de eso, estuvo súper chulo. Qué guay, no sabía esto del... Fui yo, yo por todo el rencor. Fui yo. Es broma. ¿Qué más? ¿Cómo está el proyecto ahora mismo? ¿Estáis avanzando con Genetics? Ahora mismo, o sea, en teoría había una empresa interesada en verano, pero entre que era verano y que supongo que Juan y Laura, sí, entre que tenían el concurso y tal, están liados. Pero bueno, ahora Luis está buscando un inversor. Y bueno, habría que presentarlo, pero aún estamos en proceso. Con los pitchings y... Sí.
A nivel personal y también profesional, supongo que te ha aportado mucho, ¿no?, este concurso. Sí, más, o sea, es lo que te digo, mostrar tus habilidades, o sea, más allá de lo que te evalúan, esto sirve como te expone, ¿sabes? Claro. Expone las cosas que sabes hacer y aparte de todo lo que aprendes, también las personas que conoces, las puertas que te abre, Claro. todo lo que puedes extraer a base d'esta experiencia és únic. Doncs tenim el Marc Guernica, guanyador de la primera edició del Sant Boi Talent, però també tenim altres talents joves, Marta, Mar, Laia, Alexia, què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé. Escolteu, vosaltres sou participants també de projectes de Talent Factory, de fet vosaltres heu participat al Talent a les aules, que és una mica com un Sant Boi Talent, no? Sí. Instituts que es presenten i fan projectes així amb idees innovadores, però la primera pregunta és molt important i crec que és molt bàsica. Què és per vosaltres el talent? Doncs per mi el talent és allò que cadascú té dins i que es va desenvolupant al llarg de la teva vida. O sigui, nosaltres doncs, hem tingut la sort de que se'ns va presentar l'oportunitat d'aquest concurs i doncs, vam poder fer una memòria, un pla d'empresa i que així hem pogut desenvolupar el nostre talent empresarial, diguem. Llavors, per mi això és el talent. Està bé, sí. Vosaltres? Sí, també com la Marta, que també és cert que tot aquest esforç que hem fet en la memòria i tot això, però també requereix el fet de la imaginació. El talent és una cosa que tu tens, però que també s'ha de desenvolupar amb les teves idees, tot el que t'agradi, a més, és el que potencia que sigui bo el teu projecte. ¿Tú qué piensas, Mar? Bueno, yo creo que en verdad todo el mundo tiene algo especial, tiene un talento y que bueno, y me parece que tener las aulas pues nos ayudó como a dar ese paso y para querer desarrollar un proyecto que al final lo que quieres es cubrir una necesidad social y bueno, no sé, a mí me funciona mucho. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Laia. Realmente el talento sí que requiere un esfuerzo, pero también requiere que eso que estás haciendo tú o que quieres desempeñar tú la idea te guste, porque si realmente no te gusta, por mucho que quieras, no va a salir bien. Decís que todos tenemos un talento, pero mi pregunta es, ¿creéis que el talento es algo innato? ¿Nacemos con el talento o es una cosa que se desarrolla con el paso del tiempo? ¿Todo el mundo puede tener talento? Bueno, yo creo que en verdad sí, todo el mundo tiene algún talento. Lo que pasa es que si tú al final no lo desarrollas, pues te quedas estancado y no, al final tú no vas a crear una empresa de la nada, ¿sabes? Claro. Tienes que trabajar y tienes que currártelo, si no, no... ¿Qué pensáis vosotros? Pues que además de eso, también lo que vas viviendo a través de los años, pues como que te da una cierta instrucción en la vida, te da más aprendizaje y tú lo vas desarrollando cuando te viene la imaginación, la inspiración, en lo que estábamos diciendo algo, o sea, en lo que estábamos diciendo antes, algo que te gusta. Claro. ¿Tú, Marc, crees que tienes talento? Yo creo que todo el mundo tiene talento, pero no todo el mundo sabe identificar su talento. O sea, yo creo que aquí en España de lo que pecamos es de falta de autoconciencia, de saber quién eres. Sin no lo que tus padres creen que eres, ni lo que tus amigos creen que eres, ni lo que la sociedad cree que eres, sino tú saber quién eres. Y a partir de ahí, cuando sabes quién eres y aprendes a identificar tu talento, ya todo sigue, todo claro, o sea... ¿Crees que el Sant Boi Talent te ha ayudado a saber quién eres? En parte sí, pero en parte yo creo que ya sabía yo quién era. Lo digo porque te preguntaba si tú crees que tenías talento, porque hay veces que la gente dice, pues es que yo no sé hacer nada o no tengo talento y le hace falta que una persona de fuera le diga que sí que lo tiene. Y te lo preguntaba a ti como ganador del talent. Pero ¿creéis que las instituciones, gobiernos, ayuntamientos nos ayudan a los jóvenes que queremos emprender, que queremos tener una idea y llevarla a cabo? ¿Creéis que nos ayudan? ¿Que hay mecanismos para nosotros? Sí, aunque a veces no suficientes para todo lo que necesitamos, ya que nosotros tenemos mucha imaginación y queremos hacer muchas cosas y a veces simplemente pues no son hay proyectos que no son demasiado buenos o proyectos que por ejemplo no se van a vender tanto como otros. Entonces pues las grandes empresas y gobiernos y tal tienen que pues invertir su dinero en los proyectos que ellos crean que van a tirar más para adelante. ¿Vosotros qué opináis? Yo pienso que sí, pero lo que pasa que tendrían que invertir más en las escuelas, en la educación, en proyectos como el de Juan y Laura, del Talent Factory, porque así desarrollarías más las capacidades de los
de los niños y de los adolescentes, porque ya desde pequeños, si tú ya vas aprendiendo que la imaginación, el talento, el emprender es una cosa importante, ya te saldrá solo en el futuro. Claro, porque siempre hablamos de eso, de que nos educan en unas asignaturas básicas, en unos conocimientos muy básicos, a veces conocimientos que después, con el paso del tiempo, te das cuenta de que no te sirven para mucho, pero en cambio no nos enseñan a emprender y a tener ideas y a creer en nosotros mismos, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta a lo largo de mi vida escolar que sí, te enseñan muchísimas cosas, pero luego al final lo que de verdad te va a servir para un futuro, por ejemplo, cómo montar una empresa, cómo hacer acciones básicas en cualquier trabajo, porque al final tú vas a depender de una empresa, ya sea vas a tener una empresa o vas a trabajar para alguien dentro de una empresa, y si no tienes ni idea, es que, no sé, al menos yo hace nada no sabía ni cómo se utilizaba el Excel, o sea que... Que sí, que con el talent hemos aprendido muchísimas cosas que ya podríamos haberlo hecho antes, en asignaturas como economía o cualquier... Yo es que creo que en economía de la empresa aprendí todos los conceptos teóricos sobre las empresas, todo lo que forma la empresa, lo que hace y todo. Lo que pasa es que yo he visto que hasta que no he entrado en el talent y he tenido que hacer el plan de empresa y todo, no he visto todo lo que es, todo el gran esfuerzo que es y todo lo que... Es más la práctica que la teoría, ¿no? Claro, sí. Yo creo, o sea, que hablando de talento no sueles emprender. O sea, si tú eres un chaval que te gusta pintar, que eres un artista y pintas muy bien, ¿por qué a ese chaval no se le valora por sus habilidades y se le valora por sus habilidades en resolver problemas matemáticos? Claro. O por sus habilidades al aplicar lógica en algún aspecto en algún campo científico. O sea, yo lo que creo es que si tú ves una persona que tiene talento, lo que se debería hacer es potenciarlo. Sí, claro. Exacto. Potenciarlo, tío. Es que... Yo tengo casos de compañeros, amigos que son, por ejemplo, tengo un amigo que es nadador, es un tío que nada, hablando mal, de puta madre, es decir, nada muy bien, ha ganado un huevo de campeonatos, en cambio no recibe ese ayuda, ese paquet support, ¿no?, que se dice en catalán, y se frustra porque dices, joder, es que estoy consiguiendo cosas que nadie está consiguiendo, tengo un talento que está un poco en bruto y nadie me ayuda a hacerlo diamante, ¿sabes? ¿Os ha pasado alguna vez que os habéis frustrado por algo que tener una idea y no poder llevarla a cabo? A mí eso es lo que me frustra, que se nos evalúe por una nota del 1 al 10. O sea, ese chico que le gusta nadar, ¿por qué en vez de evaluarle de una nota del 1 al 10 la evaluamos por sus habilidades y sus capacidades? Claro. ¿Por qué no lo potenciamos eso? ¿Por qué clasificarlo dentro de un grupo de si has sacado un 5, si has sacado un 6? Es absurdo, porque luego en la vida real eso no te va a servir de una mierda. Sí, yo eso lo veo. Todo lo que nos enseñan, excepto algunas cosas, no van a servir de una mierda. Es que ¿sabes qué pasa? Que es que, aunque seas Einstein, el título es lo que cuenta. Claro, es que nosotros estamos luchando ahora, bueno, que estamos en segundo de bachillerato, el entrar en una carrera haciendo la selectividad, y lo que se va a valorar va a ser la nota que vayas a sacar en todas esas asignaturas, que es que a lo mejor no es ni lo que quieres estudiar, pero tienes que sacar la máxima nota sacando buena nota hasta las asignaturas que a lo mejor se te ven mal, ¿sabes? Yo lo que creo es que con la selectividad lo que pretende el gobierno, por así decirlo, es hacer una selección natural, ¿no? Es decir, la gente que no valga para estudiar, que no tenga la posibilidad de entrar a la carrera, pero es que de aquí, que somos 6 personas, los 6 somos súper válidos porque sabemos argumentar, hemos demostrado que podemos trabajar en el talent y en otros proyectos de nuestra vida, pero si tenemos un mal día y nos sale mal el examen, no es que es eso. Yeah. Y la gente que se queda una décima o a nada, o que se queda sin plaza porque se han apuntado antes que la persona, es que se queda ya frustrada y súper triste. Y hay gente que sirve, hay gente que sirve para lo que quiere dedicarse y luego va a la selectividad y saca mala nota. Y a lo mejor tú quieres ser periodista, vas a la sele, sacas mala nota y en bachillerato tienes mala nota, pues que eres genial para ser periodista como persona. Pues claro, también tienes que tener en cuenta que es para ellos ser genial, ¿sabes? Porque ¿qué es? Empollarte todo un tema y luego vomitarlo y luego no acordarte. Sí, yo me diría que si ahora os preguntara sobre algo de química, de tercero de la ESO, no es que yo ni me acuerdo. No me acuerdo de lo que comí ayer. Es que es absurdo porque no estamos adaptados a la época. O sea, en una época en la cual tú tienes en el móvil toda la información, ¿por qué me toca aprender yo qué es una partícula? ¿Por qué me toca aprender yo qué es un determinante? Cuando abro el bolsillo y tengo el móvil aquí, lo busco en Google en 2 segundos y ya lo he encontrado. Claro. Es que con esto
Yo valoro la cultura general, eso sí que yo creo que tiene que ser... Claro, tener una idea de las cosas, eso está pero bien. ya fuera de la Por ejemplo, cultura... yo ahora me encuentro en matemáticas, yo lo paso mal porque entro en clase y digo, lo que me estás explicando no me va a servir para nada. Y yo, Sí, que igual, que yo estaré de corresponsal para una cadena de televisión, yo no estaré haciendo cuentas. Es decir, me parece que es súper necesario aprender lo básico y un poco más. Exacto. Pero hay un punto en el que dices, no entiendo por qué estoy haciendo esto. En cuanto empiezas a estudiar rocas en geografía, te das cuenta. O sea, Es que eso de motivación Yo voy a poca. la montaña. Bueno, Pero de supongo repente que... llegan Juan y Laura, por un ejemplo, pues sí. y consiguen que te motives. Claro, Sí. rompen los esquemas, tío. Creo que ese es el triunfo, ¿no? Sí, de Samboy sí. Talent y de las aulas, con el Talent Factory en general. Explícame un poco cuál es vuestro talento, con qué os presentasteis, por qué lo hicisteis. Bueno, Mar y yo hicimos una aplicación para las escuelas que servía para enseñar los valores de la sociedad, porque identificamos que hoy en día pues había una crisis de valores, que la gente no era como antes, era más egoísta, los problemas... Y al final lo que quisimos hacer fue pues crear una aplicación pues para fomentar esos valores, para recuperarlos básicamente. ¿Mediante qué hecho se podía...? Pues, por ejemplo, si había gente que padecía depresión o si hay gente que está sin amor propio y todo eso, pues ofrecíamos charlas de gente que lo había pasado y superado, gente que había padecido muchísimos problemas que le han supuesto una dificultad en la vida, hablar para explicar su vivencia en primera persona y enseñar que de todo se puede salir y puedes crecer como personas. Ya me encuentro con un proyecto que es para ayudar a esa gente que lo está pasando mal a que pueda volver a su origen y a recuperarse. Me encuentro también con un proyecto para la gente con enfermedades raras. En verdad, lo social lo potenciamos un montón los jóvenes. Somos la generación concienciada, ¿no? Pues sí. ¿Qué proyecto tenías tú, Marta? Mi proyecto se llamaba Bakuma, lo hacía con otra chica, mi compañera Claudia Moreno, que era... ¿Qué quedaste segundas? Sí, quedamos segundas. Y fuimos a Bruselas gracias a este proyecto Bakuma, que era una báscula inteligente, que lo que hacía es, como todas las básculas inteligentes, pues recoger muchos datos sobre la persona, más de lo normal, como la hidratación corporal, la hidratación de la piel, el peso, la altura, todo, pero muchísimas cosas. Y lo que hacía esto era que hacía como una recogida de todos los datos en una aplicación, y la aplicación lo que hacía es detectar síntomas de lo que podían ser enfermedades o lo que sea, y pues la misma aplicación te podía recomendar ir a un dietista, ir a un podólogo, porque también tenía una base de gel, también para ver cómo tenían las plantas de los pies. En definitiva, otro proyecto social. Otro proyecto social. ¿Tú, Alexia? El mío se trataba de... Creamos una página web en la cual era para ofrecer trabajos de mujeres hacia mujeres, porque, por ejemplo, hay mujeres que a lo mejor se les rompe un grifo y, claro, a lo mejor han sufrido violencia de género y si tienen que llamar, seguramente vendrá un hombre. Entonces era una página web en la cual tú llamabas a quien fuera, pero era una mujer. Para darle seguridad a esa persona, de decir, va a venir una mujer para que te sientas segura. Acabando con la entrevista, haciendo un apunte a esto de la violencia de género, últimamente está habiendo un auge, tanto de violencia de género como de violencia homófoba, como de racismo. La extrema derecha en toda Europa está creciendo muchísimo. ¿Nos da miedo porque somos el futuro nosotros? A ver, sí, porque es que encima también las generaciones que vienen están ya aprendiendo que todo esto está pasando y van a convivir en un futuro en ello. Y nosotros que estamos en medio de esta sociedad, de esta generación que viene, pues a ver, sí que estamos un poco asustadas y todo eso, pero tenemos claro que hay que luchar por ello y que hay que frenarla y enseñar a que realmente eso es una cosa inhumana y tenemos que afrontarla, superarla e intentar que salgamos del paso. Y lo mejor es que lo vamos a afrontar no con ignorancia, sino con talento. Exacto. Eso es lo más bonito. Para ir acabando, ¿qué opinan vuestros padres, vuestras familias, amigos de que emprendáis, de que hagáis cosas así tan chulas? Les encanta. Sí, ¿no? Les encanta. De hecho, han sido mi familia y mis amigos han sido los que más me han apoyado en todo. Y Laura y Juan también un montón. Me he sentido súper
apoyada durante todo el trayecto de mi proyecto. Qué guay. Ha sido genial. ¿Tú, Marque? Sí, igual que ellos, o sea, si al final tú tienes un fondo detrás que te apoye y te ayude a siempre tirar para arriba, pues al final vas a acabar consiguiendo lo que quieres. Yo siempre lo digo, si tienes personas negativas detrás, no hacen más que frenarte. Claro. Tienes que saber con quién te juntas y qué ideas tienen, qué creencias tienen y cómo te afectan a ti. Ser muy racional, ¿no? ¿Vosotras? Yo igual que Marta. Qué guay. Pues si os parece, para acabar, le mandamos un mensaje a Laura, Juan, al ayuntamiento, tanto de San Boi como de vuestras ciudades, para agradecerles lo que han hecho. Y porque ahora mismo estamos aquí, nos hemos conocido por ellos. Sí, la verdad que sí, ha sido muy Tenéis guay. las cámaras para decirles algo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, como ha dicho Laia, y por, aparte de la oportunidad de poder trabajar en este proyecto, por hacer desarrollar nuestro talento y conocer a estas personas que hemos conocido. Ha sido guay. Sí, Yo os daría las gracias porque realmente no sabes hasta dónde puedes llegar hasta que te llega un proyecto como el que nos habéis dado vosotros, así que gracias. Ya está. Muchas gracias, chicas. Ahora os dejamos a vosotros con una entrevista pequeña que le hemos hecho a Ángela Herrero, que es una técnica de Cowboy Lab, un laboratorio de innovación aquí en San Boi, que han empezado una convocatoria para residentes en este laboratorio y que creo que está muy interesante y que a vosotros os puede gustar mucho. Así que veamos el vídeo. Muchas gracias por haber venido y por haver col·laborat con nosotros. A ti, igualmente. Doncs les residències són bàsicament estades temporals a l'Espai Cowboy Lab per a aquelles persones o col·lectius que tinguin un projecte que tingui un cert impacte a la ciutat o social en general i que necessitin un espai on desenvolupar-lo i reunir-se, treballar i tirar-lo endavant. Sí, bàsicament el Cowboy Lab és el Laboratori d'Innovació Social de Sant Boi de Llobregat, és un espai públic i el que busca aquest espai és bàsicament funcionar com a punt de trobada per a aquells actors de la societat que conjuntament volen idear solucions innovadores per a reptes socials i així conjuntament trobar solucions que tinguin un impacte al territori. Sí, la veritat és que comptem ja amb 5 residents i el punt en comú és que són gent jove, que tenen un projecte entre mans, alguns són més artístics, altres són més tecnològics, però aquest és el punt en comú, no? El talent i les ganes de tirar endavant una iniciativa pròpia. Doncs bàsicament és omplir un formulari inicial i els enviem una sol·licitud d'inscripció, és omplir aquesta sol·licitud amb una mica la descripció del projecte, de l'equip que conforma aquest projecte i després a partir d'uns criteris de selecció, que bàsicament és impacte social de la iniciativa, originalitat, caràcter innovador, els seleccionem, fem una entrevista final i ja decidim qui passa a ser resident i qui no. Doncs també a Cowboy Lab participem en altres projectes de la ciutat en els que participem de diferents maneres i també fem activitats obertes puntualment en funció del projecte en el que estem participant, algunes enfocades més a la ciutadania, altres més a les empreses, però busquem ser com un punt de trobada i de connexió entre els diferents grups de la societat. Gent de carrer, el primer programa de televisió fet a Sant Boi. Doncs molt xula i molt agraïts de rebre la roba de No Problem Sant Boi, la botiga de referència de roba femenina, escolta. Home, ja veieu que hi ha de tots els estils. A mi m'encanta. Escolta, ens està fent una cosa molt rara al cel, perquè una Sí, estona de sol... No és que això estigui gravat, No, és directe. Riguríssim directe aquí a Ràdio Sant Boi. Esteu veient Gent de carrer i crec que és el moment de menjar alguna cosa, no? Home, jo crec que és l'hora de sopar. Ens anem de sopar. Bueno, no és l'hora encara, queda encara una mica per sopar, però aquesta nit soparem de meravella a un dels restaurants de Cenas Barcelona. Cenas Barcelona és una empresa que el que potencia, el que genera, és sopars per empreses, sopars per grups, sopars per parelles, en restaurants meravellosos a Barcelona. Podeu trobar més informació a cenasbarcelona.com i, de fet, nosaltres tenim un sorteig pendent a les xarxes socials que flipareu.
hi ha un restaurant que té com un jardí superxulo, que només l'ofereix a Barcelona i és bestial. Home, això s'ha de veure. Escolta, Sara, també, una cosa que t'anava a comentar. Hem penjat cartells pel carrer, heu vist una pancarta, heu vist flyers que estem repartint també en els actes de Sant Boi, i és que Mitos Publicitat ens ha ofert tot aquest material de màrqueting perquè Mitos és l'empresa líder en màrqueting a Sant Boi. Si vols representació d'artistes, si vols màrqueting en quant a flyers o cartells, o si vols estratègies digitals o de repartiment d'aquests flyers, doncs pots anar a Mitos Publicitat, que són la canya d'Espanya, i aquí veieu la web on podeu entrar i podeu gestionar aquestes comandes de màrqueting perquè busquen emprenedors com tu. Doncs feta aquesta publicitat a les dues empreses que patrocinen aquest programa, ja no parlem Sant Boi, hem de passar més temes perquè hem anat a l'Ajuntament a parlar amb l'Elia Torre i la Susana Bueno. Sí. Quines són aquestes persones? Regidora i tècnica, respectivament. I què t'han dit del talent santboià? No vull desvetllar gaire, però ens han parlat de la unitat d'atenció a emprenedors de Sant Boi. Molt interessant, dintre vídeo. Avui estic aquí molt ben acompanyada amb la Eli Torre i amb la Susana Bueno, que és regidora i tècnica respectivament. Benvingudes. Moltes gràcies. I si us sembla, comencem ja directament amb l'entrevista. Què és el Servei d'Atenció d'Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Boi? Bueno, el Servei d'Atenció a Emprenedors i Empreses, que és on està la Susana, juntament amb mi, dintre de l'àrea, la veritat és que fa moltíssimes coses, però bueno, una de les més importants, i jo crec que ara és el tema que estem parlant ara mateix, és el tema d'atenció a les persones que volen emprendre un negoci, les persones que tenen una idea, que tenen alguna idea de negoci que volen desenvolupar i que no saben per on començar o que potser tenen una idea però que no han fet l'estudi o no tenen el pla d'empresa. La veritat és que elles des del departament ajuden a fer aquest pla d'empresa, a assessorar, a acompanyar, a guiar, a tot, perquè la idea de negoci arribi a bon port. Llavors, quins serveis oferiu? Bueno, la unitat d'atenció a empreses i emprenedors, i a l'emprenedoria, en general el que fem és atendre les persones que tenen una idea de negoci des de l'inici, o sigui, des que és una idea molt prematura, i el que fem és assessorar-los perquè comencin a donar-li forma. Després formen part d'un itinerari. Comencem amb l'assessorament, amb la informació, amb formació específica d'emprenedoria, i al final el que volem és que la idea de negoci es generi o s'acabi de cuinar i es faci un pla d'empresa per una mica estudiar la viabilitat del negoci. És un servei molt integral i que comença des de la idea de negoci fins a la consolidació empresarial, quan l'empresa ja està creada i ja volem fer un seguiment per possibles necessitats o mancances. És un servei que es dona a mida i totalment flexible, o sigui que qualsevol persona que tingui una idea pot venir. A vegades no venen perquè potser diuen ostres, jo encara no vull muntar l'empresa, però bueno, no la vols muntar, però potser vols testejar una mica el mercat o vols fer el pla d'empresa per saber. En principi estem oberts totalment a la ciutadania i a qualsevol persona. Per demanar el servei, al final, el que s'ha de fer és anar a l'OMAP, que és l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones, que està a la plaça de l'Ajuntament número 1, i allà pots demanar hora amb qualsevol persona de l'equip. Llavors, si haguéssiu de sintetitzar una mica com ajudeu els emprenedors i emprenedores de Sant Boi, com seria? Com sintetitzar? Al final és posar a l'abast de les persones emprenedores un full de ruta perquè ells sàpiguen per on començar i què fer quan tenen entre mans alguna idea que no saben molt bé i ara què? I ara què faig? On puc anar? Una mica les derivacions de quines entitats, on poder buscar finançament, on poder buscar formació específica, si n'hi ha clústers o agrupacions de la mateixa temàtica o del mateix mercat. Una mica acompanyar. Donar eines, acompanyar i també obrir una mica la mirada, perquè a vegades tu saps d'una cosa, però elles que tenen un punt de vista més ampli i coneixen tots els sectors, et poden ajudar a derivar o mira, escolta, jo volia fer un negoci de no sé què, però mira, potser hem de tirar cap aquí. Aleshores és una mica també aquest servei, que és un servei totalment gratuït que dona l'Ajuntament, que escolta, que és per joves, per no tan joves, per qualsevol persona que tingui una idea. Que estiguin treballant, o sigui, no has d'estar a l'atur. La por moltes vegades és, hòstia, no aniré
perquè potser si vaig allà i començo a fer un pla d'empresa, d'alguna manera estic obligat a muntar alguna cosa o a obrir un negoci. No és la finalitat. Tu pots venir, pots fer una consulta. Exacte. Com a consulta, com a estudi, d'estudiar la teva idea, i potser aquesta idea primària després la portes a terme i no és la idea inicial. Aquesta va idea madurant i va agafant una altra forma, o sigui que... extrapolen una altra cosa, potser, però bueno, estem per ajudar al final. Doncs mira, si us sembla, parlem una mica de paritat. Creieu que hi ha paritat entre homes i dones a l'hora de fundar un negoci i de començar-ho? Les atencions del 2019 tenim un 53% de dones i un 47% d'homes. O sigui que a la ciutat s'estaven fent bé les coses, tenim dones compromeses amb l'emprenedoria i que tenen iniciatives superxules. O sigui que en principi a Sant Boi, o sigui, al municipi estem, de paritat estem molt bé. Molt bé, sí. Molt bé, o sigui, tenim dones amb molta empenta. Almenys les estadístiques diuen que és el que diuen. I és veritat, i de fet, un dels últims que hem tingut, que eren 2 noies molt joves també, són 2 noies i han començat ara, o sigui que la veritat és que sí, hi ha paritat, però no perquè la busquem o no, sinó possiblement perquè estem oberts a tothom, no? I ja no és un tema d'homes i dones, sinó és un tema de les persones que volen emprendre un negoci, que tenen idea i que tenen talent per fer-ho. O sigui, és un tema d'actitud i de talent i de ganes de posar coses en marxa. I això jo crec que va als 2 gèneres per igual. Doncs mira, m'agrada molt que parlis de talent. Quines virtuts creieu que hi ha a Sant Boi del talent de samboià? Home, jo crec que a Sant Boi, jo haig de dir, hay talento a saco. En Sant Boi hay talento a saco, Susana, sí o no? Sí, clar. Jo crec que sí, talent a molts aspectes, talent esportiu, gastronòmica, temes de restauració, tema cultural, tema artístic. Tenim talent a dojo, com posa aquí, em sembla, això que tenim aquí davant. Aleshores, sí que és cert que el talent, i jo faré una reflexió, i després la Susana, si vol també, jo faré una reflexió, i al final hi ha un gran gurú de la psicologia positiva que diu que tu pots tenir molts coneixements, que probablement és el que ens dona el tenir una carrera o fer una formació professional o uns estudis, i després pots tenir unes habilitats que són les que tu adquireixes a mesura que vas creixent i que vas tenint relacions laborals i o formes part d'entitats, però finalment, i el més important per mi en aquest cas, crec que és l'actitud. I l'actitud és el que després anirà molt vinculat al talent. L'actitud multiplica. És a dir, això jo penso que és el multiplicador, és igual els coneixements que tinguis, és igual molts cops també les habilitats, però si tens una bona actitud i un talent, escolta, això genera molt més. I jo crec que des de l'Ajuntament i la nostra idea també, de fet, no hem parlat de l'espai, però nosaltres estem aquí amb un laboratori d'idees, que és el Cowboy, que està aquí al centre de serveis, i aquí el que fan és precisament això. Gent que té talent o que té una idea o que té molt bona actitud i moltes ganes, ve aquí, llancen una sèrie de reptes a les empreses i entre tots es tracta també de solucionar-ho. Ja pot ser els joves a les empreses i les empreses als joves o les empreses a persones. És a dir, això és un laboratori d'idees i que forma part de la nostra ciutat i que tothom l'ha d'aprofitar. O sigui que jo crec que tenim talent, molt, i que tenim espais que ja comencen a desenvolupar-ho, però que hem de continuar treballant per generar més espais perquè la gent pugui desenvolupar o hacer florecer totalmente su talento. Bueno, a veure, tenim el Sant Boi Talent, que al final, vosaltres ja sou coneixedors d'aquest programa. Està la implicació de 9 instituts a la ciutat i 20 empreses, amb mentors, amb acompanyament constant, per aquest motiu, que els nois no tinguin por a desenvolupar idees que al final estan solucionant reptes que poden ser reptes industrials però socials o de qualsevol tipus de reptes. O sigui, nosaltres detectem cada dia mancances en la nostra vida diària que al final potser alguna persona és per a pensar com solucionar un problema concret. I és una oportunitat de negoci. Clar, això es pot al final treballar
i convertir en una possible idea de negoci que dona una solució concreta. Al final, el que volem, el talent com a tal, tothom té talent. O sigui, tothom té talent. El que passa que n'hi ha persones que el desenvolupen o que el treballen o que el volen fer servir, diguem, i n'hi ha persones que tenen un esperit més emprenedor i n'hi ha persones més, no sé, conformistes, potser, no sé dir-te, però tothom té talent. Tothom tenim una capacitat diferent per fer coses noves i el que necessitem són eines per posar-les en marxa a través de cooperació amb altres i al final aquesta col·laboració també t'enriqueix i et dona les eines i les habilitats necessàries per dir, doncs vinga, ho tiro endavant. Doncs això, és més que res que ningú es quedi a casa pensant, hòstia, jo podria millorar el món, perquè això és la idea, la gent jove és molt de jo tinc idees per millorar el món i et quedes a casa. Doncs vinga, vente. I al final dius, hòstia, no et quedis a casa, et podes moure pel municipi, et pots moure per la ciutat, al final, i trobar persones que t'ajudin. I qualsevol idea és bona, o sigui, jo què sé, és que la idea que jo puc tenir avui la pot millorar la Susana, o sigui, al final no hi ha cap idea que no... L'intercanvi. Sí, l'intercanvi i la sinergia al final fa que pugui sorgir una cosa interessant, o sigui que... On no arriba la Eli puc arribar jo, on no arribo jo, saps? Qualsevol persona que intervé en el procés de crear o de pensar com fer una cosa pot enriquir el projecte i al final... I nosaltres estem encantades, ens encanta treballar amb gent jove i persones que tenen idees molt diferents o no, a les nostres, perquè és una manera també del nostre creixement personal. O sigui que encantadíssimes de la vida. O sigui que l'Ajuntament i els serveis d'aquest tipus estem encantats sempre de rebre gent amb idees noves i fresques, que al final és el que fa que la nostra feina sigui enriquidora i que Sant Boi estigui viu. I xula. I que són noves idees, talento. Per tant, pregunta clau. Aquí a Sant Boi tenim talent juvenil? Sí, i tant, que tenim molt talent. Ja t'ho he dit abans, talent a saco. Segur, vamos, coneixem moltes persones. Hem tingut finalistes finalistes i hi ha moltes persones que no coneixem que també tenen talent i que ens encantaria que vinguessin a visitar-nos. Escolta, i començar alguna cosa interessant, per què no? Sempre hi ha talent. I a Sant Boi també. Doncs moltes gràcies per les vostres reflexions, pel temps que ens heu dedicat. I m'agradaria acabar amb una reflexió que has dit tu, Susana, que tothom té talent i només cal tenir com fer el pas i desenvolupar-ho. Molt bé, sí. Gràcies. Gent de carrer, el primer dissabte de cada mes en directe a YouTube i a les nostres xarxes. Doncs Sara, perdona que t'ho digui, però jo em posaré la jaqueta ja, perquè jo tinc presa, tinc avui una festa molt important. Uy, y no me ha invitado. Hombre, con empresarios de éxito, el talento se paga caro. No, ahora en serio, un programa de puta mare, parlant en plata, molt guai, no? Un programa molt talentós, s'ha de dir. Una pizca de talento, no? Clar. I a la cazuela. Doncs això ha estat el Gent de carrer número 3. Aquest mes de gener l'ha protagonitzat el talent i hem volgut apropar-nos al carrer per saber què penseu vosaltres, què pensa la gent del talent santboià, que és un talent molt potenciat, i des d'aquí també agrair a l'Ajuntament de Sant Boi que ens facilita sempre instal·lacions com aquesta, com Ràdio Sant Boi, per fer programes com aquest. Fins aquí el Gent de carrer d'avui. Recordeu que al carrer està la vida i que nosaltres ens veiem el mes que ve amb més temes, més reportatges, però sobretot més rialles. Més governades per la por, l'única ambició que tenen és estancar percepcions. No només som carn i os, som un cúmul d'emocions barrejades i mesclades amb l'ego i la possessió. El passat, el futur i el present s'ha quedat tot, l'ambició...